estaban hablando el decano, que nos hizo un resumen muy interesante y muy comprimido, pero más o menos de lo que va a ser esta charla, y también Lucas Galdiano, el presidente del colegio, yo me preguntaba si alguna vez se imaginaron que iban a terminar en una charla de capacitación de tecnología, porque en general como abogados es como que le escapamos un poco a estas cosas. Pero bueno, eh, un poco para tirar un manto así de tranquilidad, no vamos a hablar de tecnología estrictamente, estricto sensu, sino que vamos a hablar de los beneficios que nos da blockchain y, perdón, ahí estamos. Este, y además, también tener en cuenta esto de que no tiene que ser un tema que asuste o que aleje, porque durante años venimos usando Internet y creo que nadie se pregunta cómo funciona Internet. Lo usamos y con esto es más o menos lo mismo. Yo acá traje una imagen de una película que se llama Interestelar, que si no la vieron la recomiendo, donde el protagonista aterriza en un planeta que está muy cercano a un agujero negro y por eso se genera una distorsión en el tiempo. Es decir, 1 hora en ese planeta son 7 años en la Tierra. Y esto es más o menos, es un chiste por supuesto, pero es más o menos lo que viene pasando. La tecnología avanza y el derecho no está regulando, pareciera que está durmiendo todavía. Entonces, bueno, justamente por esto de que la tecnología avanza muy rápidamente, se generan cambios en las conductas de las personas. Hay un caso muy paradigmático que a mí me gusta, pensé en traerlo a colación, que es el caso Kodak, que habla de que en la década del 90, los que tenemos más o menos mi edad, bueno, más de 30 años, seguramente lo recuerdan, se usaban las cámaras fotográficas. Entonces, con rollo. Y nosotros sacábamos fotos y después uno iba y cuando se terminaba el rollo, 24 o 36 fotos, lo revelaba. Claro, imprimíamos las fotos, o sea, dentro de las conductas del usuario, del que compraba el rollo de cámara, estaba el terminar el rollo e imprimirlo. Entonces Kodak era una super empresa que se dedicaba y que tenía muchísimos ingresos por el revelado de las fotos y por los rollos. En la década del 90 aparecen las cámaras digitales. Y Kodak no creyó necesario sumarse a esa innovación. Estaba muy cómodo, muy seguro de que los usuarios tenían ya una conducta, estaban acostumbrados a esto, no iban a cambiar. Bueno, empezaron a aparecer estas cámaras digitales, ya no nos sacábamos una foto, una única foto, sin saber cómo era y tener que ir a revelarla. Podíamos tomar varias fotos, elegíamos, y empezamos los usuarios a imprimir muchas menos fotos. Esto llevó no a la quiebra, pero sí a la caída estrepitosa de Kodak. Y en algún momento uno podría decir, bueno, las cámaras digitales encontraron un nicho de mercado ahí, pero les duró muy poco, porque después aparecieron los smartphones. Entonces, ya el smartphone con su cámara, que nos permitía filmar, hizo que desaparecieran las cámaras digitales. O sea, estamos hablando de que en una brecha, una ventana de 15 años, la conducta de los usuarios cambió. Y esto es lo que ocurre con la tecnología. O sea, si uno no se adapta, cae como Kodak. En la charla de hoy, que son pocos minutos, yo voy a tratar me planteé estas 3 preguntas para tratar de responderlas. Es un objetivo bastante ambicioso por el tiempo que tenemos, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. No sé si ustedes ven bien o no, me avisan cualquier cosa. La primera pregunta que voy a hacer es, ¿por qué nace blockchain? Y acá los voy a invitar a hacer un pequeño recorrido por una historia reciente del dinero, que es, perdón, ahí estamos, que vamos a comenzar allá por el 1900, no vamos a ir tan atrás como el trueque. Allá por el 1900, una cultura denominada que vivía en la isla de Yap, que es una isla de Micronesia, que está en Oceanía, tienen una forma muy característica, muy interesante de manejar el dinero. No hacían como nosotros que intercambiamos monedas o billetes, sino que ellos usaban estas piedras gigantes que representaban el dinero. Entonces,
todos reunidos, las transacciones operaban en una reunión entre los miembros de la tribu. Sería, por ejemplo, si yo digo voy a hacer una operación con Lisandro y le pago con un pedacito de la piedra que me pertenece. Todos los habitantes de la isla de Yap ven y presencian esta operación. Entonces llevan un registro mental de esta operación. De manera que si yo al día siguiente digo, no, ese pedacito mío lo voy a usar para comprar o para hacer otra operación, aunque hable con un amigo y le diga, che, no digas que yo lo vendí ya, es imposible porque todo el resto ya sabe y tiene un registro mental de que yo le di ese pedacito de piedra a Lisandro en contraprestación de una operación. Esto hace que esa información esté en todos ellos y que esté descentralizada. ¿Qué pasó? Cuenta la leyenda que un día venían unos marineros con una de estas piedras gigantes que en realidad se acuñaban en otra isla cercana, la transportaban hacia la isla de Yap y por unos inconvenientes cae al fondo del mar. Desesperados, los marineros llegan a la isla y empiezan a hablar con los pobladores. Y entonces les dicen, bueno, mirá, nos pasó esto, pero en realidad la piedra está. Y por consenso, todos reunidos decidieron que esa piedra, aunque no se veía, formaba parte de la economía de Yap. Entonces, se les reconoció esa piedra, esa titularidad a los marineros. Ustedes podrán pensar que esto ocurrió hace muchos años en una isla con una cultura completamente diferente a la nuestra. Pero también ocurrió en Occidente. En 1932, en realidad antes, digamos, a principios del siglo XX, se manejaba un patrón oro entre el dólar y el oro, es decir, que un dólar podía canjearse por el equivalente en oro. En 1932, la Banca de Francia tenía varios dólares y dijo, quiero el oro, le dice a Estados Unidos. Bueno, ¿sabes qué? Acá tenés los dólares, dame el oro. Y Estados Unidos dice, bueno, le dice a Estados Unidos, pará porque es re complicado la logística, el costo, trasladar el oro. Hagamos una cosa, le pongo una etiqueta de que el oro es tuyo. Todos sabemos que es tuyo y te quedas tranquilo. Y así acordaron. Entonces, nuevamente acá vemos como esta piedra de la isla de Yap, que estaba en el fondo del mar, que está el oro, pero no lo vemos. Y por consenso, para todos, pertenece a Francia. Ay, perdón. ¿Qué pasó? En 1971, el expresidente Nixon, Richard Nixon, de Estados Unidos, terminó con el patrón oro, porque había empezado a darle a la maquinita, se generó inflación y bueno, se le desfasó, se le despegó, digamos, el colateral del billete. Entonces decidió terminar con el patrón oro. Y esto nos demuestra que el dinero no vale, no tiene un valor intrínseco. No hay algo que uno diga esto vale, es el valor que nosotros le damos, que nosotros depositamos en el dinero. Es una historia que nos cuentan desde que nacemos. Y nadie se la cuestiona. Todos confiamos en que el dinero vale. Pero en realidad no tiene un valor intrínseco. Por eso ese tipo de dinero se llama moneda fiat o fiduciaria. Ahora, yo les voy a mostrar este video muy cortito. ¿Y qué me dices de los $20 que me debes? Sí, solo tengo 10. Toma 10 y te debo 10. Gracias. Oye, Mau, ¿estás debiéndome 20? Te 10 y te debo 10. Tú estás debiéndome 20. Aquí están 10 y te debo Aquí 10. están los 10 que te debía. Aquí están tus 10. Aquí están los 10. Ahora sí, todos pagados. Bueno, ¿Y qué me perdón, dices de ahora los tenía un $20? problema con esto para pasarlo a la próxima diapositiva. Ahí va. Ahí estamos. Bueno, en el videíto este se habrán dado cuenta que tenían $10, pero valían mucho más. Los dólares se multiplicaban. ¿Qué ocurrió? O sea, esto ya nos está demostrando que hay algo raro en el sistema financiero, ¿no es cierto? Porque había $10, pero se cancelaron bastantes más créditos. Entonces, en las últimas 2 décadas, básicamente, este dinero fiat que nosotros veíamos, el físico, el dólar físico, el peso para nosotros, se convirtió en dinero electrónico. ¿Qué sería el dinero electrónico? Son ceros y unos que están en una computadora. Y es el dinero bancario, el que bancarizamos, es el que está en el home banking, con el que hacemos las transferencias. Todo eso es dinero electrónico, es el mismo dinero en papel, pero en ceros y unos. Esos ceros y unos que están en la computadora, esos códigos, los pone las instituciones financieras, que son las que tienen el control de todo esto.
Mientras funciona, está perfecto. Pero cuando no funciona, se generan fricciones en el sistema financiero. Por ejemplo, yo quiero comprar un pasaje de un tren europeo y me rebota la tarjeta de crédito. Fricción. Quiero hacer una transferencia internacional de dinero, me sale caro, demora un montón de días, me piden hasta toda la información. Entonces, fricción. Me vaciaron la cuenta por ciberdelito, fricción. Me congelaron los fondos por corralito, fricción. Todo esto ocurre porque hay empresas centralizadas que de alguna manera están autorizando o no y están manejando esto, porque desde el momento en que yo deposito mi dinero, ya no es más mío. Yo perdí la propiedad, paso a tener un crédito contra el banco, pero ya no soy dueño del dinero. Por eso, en el año 2008, se generó un colapso financiero en Estados Unidos. Esto ocurrió con la crisis de las subprimes. Hay una película muy interesante de Netflix que se llama La Gran Apuesta, que la recomiendo porque es simple y súper entendible. Y bueno, justamente habla de esto, de la cantidad de créditos que se iban dando sobre los mismos inmuebles, de un abuso del mercado de derivados en Estados Unidos, y se produjo un colapso donde ahí sí los usuarios se dieron cuenta de que su dinero, que lo que estaba en el banco no era su dinero, que el dinero electrónico no les pertenece. Y con todo esto que se extendió además a otros países de Europa, surge Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? El creador de Bitcoin, que es Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo, y no sabemos si es un hombre o una mujer o un grupo de personas, justamente nace Bitcoin como respuesta a todo esto, porque Bitcoin nace como si fuese un dinero digital criptográfico. Digo como si fuese o como si fuera porque después está el doctor Zavala que nos va a hablar un poco de la naturaleza jurídica, de si eso o no es dinero, pero en definitiva trata de ser un medio de pago electrónico entre pares al margen del sistema financiero, al margen de cualquier institución centralizada o tercero de confianza. Y todo esto se basa en tecnología criptográfica. Ay, perdón. Ahí estamos. Entonces, resumiendo, ¿cómo llegamos hasta acá para responder a la primera pregunta, que es ¿por qué nace blockchain? Primero tenemos el dinero físico. Después tenemos el dinero electrónico, que sí, por supuesto, fue una gran ventaja. Nos dio muchísima rapidez en las transacciones. Pero claro, no es nuestro dinero. Si colapsa, no es nuestro. Y después viene blockchain con Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, y es acá donde realmente el dinero es nuestro. ¿Por qué? Porque este dinero digital es una conjunción entre dinero y software. Es un dinero programable. Se lo denomina también smart money, o sea, dinero inteligente, porque yo puedo hacer que el dinero me obedezca. Está sometido a mis órdenes y me puedo anticipar a los eventos. Es decir, es muy superador a todos los otros medios de pago digitales que veníamos teniendo hasta este momento. La primera fase son las criptomonedas. Y mucha gente confunde blockchain con criptomonedas. Y acá a mí me gusta siempre hacer este paralelismo. Blockchain es mucho más que criptomonedas. Ya lo vamos a ver. Pero decir que blockchain, que las criptomonedas, que blockchain se limita a las criptomonedas, es como decir que Internet se limita al correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Después de esta fase de las criptomonedas, viene la tokenización. Y acá sí, cada uno tendrá su opinión. En mi opinión, quizás por gustos subjetivos, es la frutilla del postre. La tokenización generó una disrupción en la forma en que son concebidos los negocios. Permite convertir en líquido lo ilíquido. Es, en términos simples, transformar un activo físico, en este caso, en un criptoactivo, en algo similar a una criptomoneda. Entonces lo puedo transaccionar en blockchain las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Puedo transferirlo a China porque el token termina representando ese activo físico. Después algo un poquito más vamos a ver de esto, pero sería como si yo les dijera, agarro un departamento de $50.000 y es una vara muy alta para un montón de inversores. En cambio, si ese departamento yo lo fracciono
en 100, por ejemplo, ya tengo una vara mucho más baja para poder invertir. Puede ingresar mucha más gente, se democratiza la inversión, se genera una rentabilidad que también se distribuye proporcionalmente. Entonces esto genera incluso nuevas vías de financiación para empresarios. Es realmente disruptivo. Obviamente lo vamos a tratar más adelante, pero es como, y además yo puedo agarrar ese token y al margen de las finanzas tradicionales se desarrolló junto a blockchain DeFi, que son las finanzas descentralizadas. Es como estar con un broker, pero ser uno mismo, y entonces puedo usar ese token, que en realidad es un activo, y usarlo como colateral y sacar un préstamo. Es decir, las posibilidades son infinitas. Bueno, quizás hasta ahora parece medio, no digo ciencia ficción porque creo que está bastante instalado el tema, pero pareciera como que falta mucho para que llegue, sobre todo a Argentina. Es como que estamos con otros problemas nosotros, ¿no es cierto? Y viene blockchain y uno dice, ¿pero qué es esto? Tokenización, lo vemos como demasiado lejos. Y en realidad, después de las PASO, en un montón de portales de noticias, salió que se triplicaron las operaciones con stablecoins, que es un tipo de criptomoneda estable, que en general vale $1. ¿Por qué? Porque los argentinos nos resguardamos de la inflación y de las restricciones cambiarias justamente con los criptoactivos. Porque si quiero hacer una transferencia internacional porque tengo un hijo o alguien viviendo en otro lado, le puedo mandar criptoactivos. Hay un montón de beneficios en todas estas cuestiones. Y esto ya llegó. Esto hace que uno tenga que preguntarse que si yo compro con criptomonedas una casa, ¿qué tipo de contrato es? ¿Permuta? ¿Compraventa? Si tengo criptomonedas, ¿las tengo que declarar en AFIP? ¿Cómo las declaro? Si me muero y tengo criptoactivos, es una asociación con criptoactivos, ¿puedo pagar salario con criptomonedas? Entonces empiezan a surgir un montón de preguntas y esto quiere decir que ya hoy, ya impactó, ya llegó. Por eso el futuro del dinero es hoy, ya llegó. Bueno, creo que más o menos se pudo responder a la primera pregunta. ¿Por qué nace blockchain? Como respuesta, en realidad nace con Bitcoin, como respuesta al caos, a las fricciones del sistema financiero, podríamos decirlo de alguna manera. Ahora vamos a preguntarnos cómo funciona blockchain. Y acá lo primero que tenemos que ver es cuál sería una definición de blockchain. Si googlean, van a encontrar muchas, pero todas van a hablar de que es una base de datos descentralizada. Es una base de datos de información descentralizada, y por ahí dicen que registra operaciones de criptoactivos, pero en definitiva habla de que es una base de datos. Y entonces yo me pregunto, ¿tanto lío por una base de datos? Porque realmente, o sea, es una definición que si nos quedamos ahí, es como que hay muchas bases de datos. Una biblioteca es una base de datos. Es una forma, es un sistema de que ordena los libros por categoría, por tema, por autor. Pero eso no genera efectos jurídicos en la información. En cambio, blockchain sí genera efectos jurídicos en la información. Por eso es importante. Entonces, acá lo que tenemos que ver es, ¿qué es la diferencia de otras bases de datos? ¿Quiénes almacenan la información y cómo se almacena la información? ¿Quiénes almacenan la información? Son nodos. ¿Qué sería un nodo? Una computadora que tiene la última versión del software de blockchain descargada. Hay miles de computadoras distribuidas en todo el mundo de carácter anónima e intervinculadas entre sí. Quiere decir que no hay una autoridad central que va mandando la información. Todas tienen la información y se la comparten con todos. Esto hace que sea segura en este sentido. No es como Twitter, que Elon Musk puede apretar un botón y apagar la red, o como Instagram o Facebook, donde viene Mark Zuckerberg y apaga el botón rojo y nos apaga la red. Acá nadie puede apagar la red. Tampoco puede hackearse, porque yo puedo ir hackeando un nodo, otro nodo, pero los otros siguen estando con la última información. La información subsiste. Esta información es auténtica, es confidencial y es íntegra, o sea, es inmutable. Todas estas cuestiones le van dando todo un grado de seguridad, de trazabilidad a blockchain, que hace que sea una base de datos superadora y con estos efectos jurídicos. El blockchain se creó sobre la base de criptografía asimétrica.
yo les hice acá este esquemita muy simple para que podamos tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de criptografía. Esto sería, esto trata de alguna manera representar la relación que hay entre la clave pública y la clave privada, que son tan importantes cuando uno opera con blockchain, porque uno necesita para mandarle a otro la clave pública. Entonces, la clave pública acá pasa a ser la caja con el candado abierto. Alice le manda a Bob una caja con el candado abierto, esa es la clave pública. Bob y Alice están viendo la clave pública y la conocen y no hay ningún problema. Bob deja el mensaje pone el mensaje dentro de la caja, la cierra con candado, pero ya Bob no tiene más acceso a la clave privada, no tiene más acceso al mensaje. El mensaje va de manera confidencial a Alice que lo hable con su clave privada, que es la única que lo puede abrir. Sería como que si dijéramos que la clave pública es el CBU y la clave privada la contraseña, pero es un poco más complejo. Sobre esa base funciona blockchain. La otra parte que nos queda es cómo se registra. Se registra a través de bloques, o sea, blockchain es cadena de bloques, bloques que están interrelacionados entre sí. Ahora lo vamos a ver. Y esto le otorga un grado de seguridad e inmutabilidad que cuando hay, si yo digo, si hay algo que es inmutable y tengo un registro de algo inmutable, hace prueba. Si además tengo un sello de tiempo, un día y una hora específica en que se registró, tengo fecha cierta. Entonces, acá nos vamos dando cuenta de que blockchain lo que va a hacer es darle autenticidad a un activo único y evita el doble gasto. Por ejemplo, antes, con la internet anterior a blockchain, que sigue estando, que se llama Web 2, yo podía mandar, por ejemplo, una canción por mail, una imagen, podía mandar información, pero no se sabía si era la original, si era la auténtica. Si yo tenía 2 CD grabados, 2 copias, no iban a saber digitalmente cuál es el auténtico. Con blockchain se sabe cuál es el auténtico. Yo no puedo gastar 2 veces el mismo Bitcoin. Acá no hay cheques sin fondos. Lo mismo pasa con los tokens. O sea, hay uno. No puedo usar más de uno. Entonces, ahora yo lo que les propongo es que creemos un bloque juntos para entender cómo funciona blockchain y por qué estas características que venimos diciendo de autenticidad, unicidad, seguridad, trazabilidad, inmutabilidad y todos estos beneficios que otorgan consecuencias jurídicas para poder entender de dónde surgen. Imaginemos que todos los que estamos acá escuchando tenemos una hoja mágica, como esta que está acá en la pantalla. Y cada cosa que se escribe en esa hoja mágica va a aparecer en la hoja de todos, automáticamente en el mismo momento, en simultáneo. Ese sería el software, digamos, de blockchain que cada nodo tiene descargado. Entonces, acá, este ejercicio que yo les propongo para intentar comprender cómo funciona blockchain es una prueba hecha sobre 3 usuarios, una red con 3 usuarios y 8 nodos. Nada más. O sea, obviamente es un experimento. Voy a trabajarlo sobre la red blockchain de Bitcoin, porque existen otras redes, existen muchas blockchains públicas, privadas, permisionadas, y existen distintos mecanismos de consenso, proof of work, proof of stake, proof of authority. En Bitcoin, el mecanismo de consenso es proof of work, prueba de trabajo en castellano. Entonces, cada vez que se mina un bloque, y esto estamos hablando del principio, apenas nació Bitcoin, porque hoy la recompensa por minar un bloque es 6,25 bitcoins. En ese momento eran 50 bitcoins. Yo traté de tomar esto porque son números redondos. Entonces, vamos a hacer como que A minó el bloque 1 y entonces recibió 50 bitcoins. Luego, en el bloque 2, A le da a B 30 bitcoins. Venimos al bloque 3, B le transfiere a C 20 bitcoins. Finalmente, en el bloque 4, C le transfiere a 10 bitcoins. Esto quiere decir que al día de hoy, si nosotros vamos a hacer el bloque 5, tenemos esta información. A tiene 30 bitcoins, B tiene 10 bitcoins y C tiene 10 bitcoins. ¿Qué nos dice esto?
Con toda esta información, nosotros no podríamos, como nodos, verificar o aprobar una transferencia de A superior a 30 bitcoins, porque no los tiene. Ni una de B superior a 10 bitcoins o de C, porque no los tiene. Entonces, esta es la información que tenemos. Vamos a pasar a construir el bloque 5. Lo primero que ocurre cuando un usuario quiere hacer una transacción es como que lo comunica a la red. Quiero hacer esta operación. Y ahí todos los nodos mineros se ponen a trabajar. Nadie trabaja gratis. Acá hay un incentivo. Un incentivo que, como les dije, apenas nació Bitcoin, eran 50 Bitcoins. Cada 4 años ese incentivo baja a la mitad, que eso se llama halving, y hoy estamos en 6,25. El año que viene, en el 2024, se vuelve a producir un halving y esa recompensa va a bajar a la mitad. Pero el precio de Bitcoin va subiendo. Esto no es un consejo de inversión, por las dudas. Entonces, ¿cómo armamos el bloque 5? Vamos a hashear el bloque anterior, el bloque 4. ¿Qué significa hashear? Es un término que algo no nos es tan extraño por la firma digital y todas estas cuestiones. El hash es una función matemática que es unidireccional, va en un solo sentido. Entonces, si yo tomo un documento digital y lo hasheo, el resultado va a ser una secuencia de números y letras. Si yo cambio un solo bit o un solo carácter de este documento digital, cambia el hash. Vendría a ser la huella dactilar del documento. Esto hace que si yo hasheo el bloque anterior y lo pongo en la cabecera del bloque, los enlaza, porque ahora este bloque 5 contiene el hash del bloque anterior. El bloque anterior, si llega a cambiar, me cambia el hash, que ya forma parte del bloque 5, que después lo voy a hashear para formar el bloque 6. Entonces, así voy armando la cadena. Si algo cambia, aparece, porque cambia el hash. Entonces, por eso decimos que es inmutable. Ponemos el hash arriba de todo. Se pone la transacción. A le transfiere, hace 20 bitcoins. La transacción va en el cuerpo del bloque. Perfecto. Ahora hay que cerrar el bloque. Y ahora empezamos a competir entre todos, con una fuerza computacional. Acá no basta una computadora. Acá hay mucha inversión en energía, en software, en hardware. Y empiezan a trabajar. ¿Qué es lo que tienen que descubrir? Tienen que descubrir un número aleatorio, que es el que cierra el bloque. Es un enigma matemático, que vendría a ser, en términos muy simples, como si yo les dijera, agarramos 15 dados entre todos y los empezamos a tirar hasta que salgan todos 6. Y los tiramos, y los tiramos, y los tiramos, y los tiramos, hasta que alguno de todos nosotros va a sacar todos los 6. Ese es el que gana la recompensa, el que cierra el bloque. Y se lleva los 50 bitcoins. Así se cierra, digamos, la cadena, la blockchain, o sea, se va armando el bloque. Cada vez que se registra, que se cierra un bloque, se produce un sello de tiempo, un día y una hora determinada. Esto da fecha cierta. Cada operación o documento que uno sube es un hash, como les dije. Yo no tengo el documento ahí, porque yo no puedo agarrar el hash y hacer a la inversa y llegar al documento. Es unidireccional, solo del documento se genera el hash. Pero si yo me guardé ese documento, lo puedo ofrecer como prueba y decir, hashé en este documento. Si da el mismo hash que estaba ahí en blockchain, es porque es auténtico. Supongamos, tengo una obra de arte y lo registré en blockchain. Y después tengo un problema con derecho a autor, alguien que dice que esa obra era de ellos, de otro. Bueno, empiezo así. Yo tengo la prueba de que eso estaba registrado, porque lo hasheé. Hasheo el documento y me tiene que dar el mismo hash. Entonces, todas estas son consecuencias jurídicas que van produciendo, que van impactando en nuestro derecho. Acá están todos los beneficios de blockchain que ya les había dicho: inmutabilidad, transabilidad, transparencia, seguridad, unicidad. Puedo operar todos los días de la semana, incluso los domingos a las 12 de la noche, y desaparece el tercero de confianza, desaparecen los bancos, desaparecen los gobiernos. Esto es relativo porque así, ese fue el espíritu con que nació blockchain. Después obviamente se va regulando y ya no es tan así, pero sí el tema de la trazabilidad, de la unicidad, de la autenticidad está. Esto es un poco para romper el hielo. No es, reitero, un consejo de inversión, pero bueno, si uno tiene Bitcoin está tranquilo, pero cuando lo trata de explicar, digamos, es básicamente así.
Así que bueno, llegamos, yo no me estoy tomando el tiempo, no sé, llegamos hasta acá con la segunda respuesta, la segunda pregunta, y la tercera es, ¿para qué se usa blockchain? Por supuesto que, como vimos, es porque están las criptomonedas que se utilizan como dinero, porque si bien está en discusión la naturaleza jurídica y en general todos coinciden en que no es dinero de curso legal, la realidad es que se usa como dinero y yo puedo comprar, pagar con criptomonedas. Pero un poquitito quería conversar el tema de la tokenización. ¿Qué es un token? Un token es una representación digital de un activo, de un derecho, derecho de propiedad, derecho personal o de un valor. Es una fichita como la que usan en el casino, porque en realidad representa algo, no tiene valor en sí mismo, está vacío el token. El token es un código que se inscribe en la red, en la web, en la blockchain, pero representa algo. ¿Por qué representa algo? Porque entre el activo y el token hay un lazo, un vínculo jurídico. Y ahí es donde los abogados tenemos que estar. Porque ese token, que en realidad no es más que un código, se le aplican a ese token la misma normativa que la correspondiente a su activo subyacente, porque el que determina el derecho aplicable es el activo subyacente, no el token. Básicamente, esto es un esquema muy, muy básico de tokenización. Yo puedo tokenizar, por ejemplo, real estate, hago un vínculo jurídico, lo tengo que vincular al token. Una opción podría ser, por ejemplo, hacer una inscripción, esto no está regulado, esto es creatividad pura, una inscripción marginal en el registro de la propiedad, vinculando el inmueble del que soy titular con un token y estableciendo los parámetros de que solo se le debe transferir al adquirente del token. Luego se va a la plataforma donde se tokeniza y finalmente se ingresa a la blockchain y de ahí al mercado lo puedo transaccionar. Hay granos que se tokenizan, tenemos AgroToken, tokeniza commodities y genera una stablecoin. Es un proyecto muy interesante, el white paper está en la página web, se puede leer, es muy claro, muy simple de entender. También se tokeniza oro, se tokenizan botellas de vino. Open Vino es un proyecto argentino de la bodega Costa Flores de Mendoza, de Mike Barrow, muy interesante. No tengo tiempo para explicarlo hoy, pero es muy interesante. Ahí se aplican todos los principios de la tokenización, desde la transparencia extrema, porque él dice, yo tengo una bodega que es orgánica, ¿y cómo acredito que es orgánica? Si uno dice, tengo un certificado de bodega orgánica, y en realidad es porque el inspector fue 1 o 2 veces a verificar, y los otros días uno le puede estar echando agroquímicos. Entonces él, a través de sensores, del Internet of Things, de cámaras que están todo el tiempo funcionando, sube información a la blockchain de todos los días para acreditar que ahí no hay nada. Después tokeniza el vino en las botellas y ya lo sale a vender. Eso de vino va a estar 3 años esperando para poder salir al mercado y sin embargo ya sacó los tokens, una partecita para vender. Entonces se está financiando anticipadamente porque el vino todavía no está listo para vender, pero él ya lo está vendiendo. Con el sistema tradicional recién lo vendía a los 3 años, entonces tenía que financiarse con el sistema financiero o con financistas privados. De esta manera se puede autofinanciar y ese token el inversor lo puede vender después porque el vino va subiendo de precio a medida que pasa el tiempo y está más pronto a ser quemado y a pedir el vino. Bueno, realmente no tengo tiempo porque les merece respeto el resto de los expositores y yo tengo que cortar acá, pero es realmente disruptivo y es muy interesante el tema de la tokenización. Acá yo les mostraba, bueno, AgroToken, que es con commodities y es argentino, Open Vino. De hecho, AgroToken tiene tarjeta de crédito, se pueden utilizar como colaterales en los bancos para pedir créditos. Rental, que es un ejemplo español de tokenización inmobiliaria. Está la tokenización de los depósitos bancarios. Ya el Banco Citi ya lo sacó, JP Morgan lo está por sacar. Es decir, yo tokenizo el dinero que está en mi cuenta, en mi depósito y pago. Me ahorro comisión de transferencia, puedo pagar a cualquier lado. Realmente es súper interesante. Baxus, que tokeniza objeto de lujo, los fans tokens del Paris Saint-Germain, un montón los están usando, genera engagement con el usuario, beneficios, bueno, con entradas para evitar la duplicidad de las entradas, con el pasaje de avión. Yo me hago
titular, o sea, porque lo que tiene blockchain es que me hace propietario a mí del activo, de mis datos, de mis activos. Entonces, yo si compro un pasaje de avión tokenizado, yo lo puedo transferir y vender a quien yo quiera. Se pierde el tema de la nominatividad del pasaje, que se debe respetar en las últimas 72 horas. Ahí ya no se puede vender más. Y un caso que no lo puse acá, por ejemplo, se puede tokenizar una habitación de un hotel. Me voy a ir de vacaciones, compro el token de una habitación. Si resulta que se me canceló el viaje o pasó algo, lo puedo vender. Entonces no tengo costo por cancelación, penalidades. Me hago dueño de mi derecho sobre esa habitación. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y bueno, espero haber podido responder en tan poco tiempo a las 3 preguntas.